Temporada 2024-2025. El Barça se convierte en una máquina ofensiva con un tridente letal, pero nunca se olvidaron de Nico Williams, y tras un movimiento del jugador, las negociaciones volvieron a abrirse. Lo hicieron en medio de amenazas, comunicados y una auténtica guerra abierta. Y cuando parecía que todo estaba cerrado, Nico Williams viajó a Bilbao y firmó una renovación de 10 años con el Athletic. Una renovación que incluye un detalle del que nadie habla, pero pudo ser diferencial, y por la que ahora acusan al presidente de la liga de hacer algo ilegal. Con todo esto, decidí investigar la verdadera historia detrás de Nico Williams. Todos estamos sorprendidos, incluso el propio Hansi Flick, dijo Uli Hoeneß. El jugador parecía destinado a jugar con su amigo Lamine en Barcelona. Cuando comunicó al club su intención de marcharse, los seguidores del Athletic borraron su imagen de su famoso mural en Bilbao, donde aparecía con su hermano. Lo hicieron varias veces y, entre otras cosas, le llamaron rata y traidor. No lo querían de vuelta porque todo el mundo daba por hecho su fichaje por el Barcelona, menos el Athletic. Su presidente, Jon Uriarte, no creía que el Barça fuera capaz de afrontar la operación. Hasta mantuvo una reunión con el presidente de la liga y trabajó en silencio la renovación de su estrella. Además, el Barça no jugaba solo. La Premier League acechaba, incluso se llegó a hablar del Real Madrid. Y sobre todo, el Bayern de Múnich tenía entre ceja y ceja el fichaje de Nico. Vamos a ver por qué este jugador está tan cotizado, pero para entender su relación con el Athletic y realmente toda esta historia, hay que remontarnos al 1994, cuando un milagro permitió que Nico fuera futbolista. Los padres de Nico Williams emprendieron un viaje desesperado desde su país con la esperanza de poder llegar a España y construir así una vida mejor. Tuvieron que cruzar caminando descalzos el desierto del Sáhara sin comida ni agua y bajo temperaturas que podían alcanzar los 50 grados. Por si fuera poco, la madre estaba embarazada sin ella saberlo. De forma casi milagrosa acabaron llegando a Bilbao. Allí conocieron a Iñaki Mardones, un sacerdote que les ayudó enormemente. En su honor decidieron llamar Iñaki a su primer hijo, que nació en Bilbao ese mismo año. Gracias a todas estas circunstancias, Iñaki Williams pudo jugar en el Athletic Club, donde desde su debut en el primer equipo empezó a dejar huella por su velocidad y poderío físico. Mientras Iñaki Williams se consolidaba como un auténtico ídolo del Athletic, en Lezama se cocinaba algo grande. Su hermano pequeño, Nico Williams, destacaba ya en las categorías inferiores, y corría el rumor que era incluso mejor que su hermano. Nico fue progresando en las categorías inferiores hasta que en el año 2021 tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo en un partido de liga. En la siguiente temporada, Nico Williams ascendió definitivamente al primer equipo. En el año 2022, Ernesto Valverde dio definitivamente la titularidad a Nico Williams. Aquel año debutó con la selección española absoluta y disputó minutos en todos los partidos del Mundial de Qatar, que terminó más pronto de lo esperado para España. Nico finalizó aquella temporada con 9 goles y 4 asistencias. Fue el cuarto jugador de la Liga Española que más regates completó, pero no todo fue bueno para Nico aquella temporada. En el partido de vuelta de semifinales de Copa del Rey ante Osasuna, Nico desaprovechó dos ocasiones muy claras de gol, que podían haber dado la clasificación a su equipo, pero Osasuna consiguió el gol que necesitaba para meterse en la final. Las redes sociales estallaron tras el partido. La presión fue tan fuerte que el jugador decidió borrar sus perfiles en redes. Incluso el Athletic Club se vio obligado a publicar un comunicado oficial pidiendo respeto para él. Aunque esto no duró mucho tiempo, la bomba Nico Williams estaba a punto de explotar, la bomba de su versión más letal. Todo comenzó con un cambio en el esquema, ya que normalmente Nico siempre había ocupado más la banda derecha, pero aquel año se trasladó definitivamente a la banda izquierda del Athletic Club, una posición más natural para su tipo de juego, y desde aquel costado se convirtió en una amenaza constante para las defensas. Nico fue una pieza fundamental en el crecimiento de su equipo, aportó 5 goles y 13 asistencias en liga en un año que el Athletic volvió a clasificar para Europa, pero esto ni siquiera fue lo más llamativo de aquella temporada. En Copa del Rey, Nicolás Williams-Arthur brilló especialmente en los cuartos de final ante el Barcelona. Primero sirvió un auténtico caramelito a Ollán Sancet para el 2-2 y luego sentenció el partido con un golazo que hizo parecer fácil, como si dijera toma y cógela y chambal. En ese partido su amigo Lamine se quería llevar su camiseta. En la siguiente ronda marcó un gol y dio una asistencia en la victoria por 3-0 ante el Atlético de Madrid, un resultado que les dio acceso a la gran final. Y en la final, Nico Williams se convirtió en un auténtico
auténtico demonio por banda. La defensa del Mallorca acabó hasta los huevos. Nico completó hasta 9 regates con éxito y dio 6 pases clave. Uno de ellos dejó más solo que la una a Sancet, que metió el gol del empate. El Athletic se acabó imponiendo en la tanda de penaltis y terminó levantando su primer gran trofeo desde la temporada 1983-1984, con Nico Williams como uno de los principales protagonistas. En todas las competiciones sumó un total de 8 goles y 18 asistencias, en la que hasta ahora es su mejor temporada a nivel de contribuciones de gol. De hecho, aquel año solo 4 jugadores de las grandes ligas de Europa registraron más asistencias que él, y 3 de ellos jugaron más partidos, menos el psicópata de Kevin De Bruyne, que reparte asistencias como si fueran globos. Su gran rendimiento con el Athletic provocó que fuera una de las mayores esperanzas de cara a la Eurocopa 2024. Nico no tardó en causar impacto en la Euro. Se marcó un partidazo ante Italia en la fase de grupos, en el que fue una auténtica pesadilla para Giovanni Di Lorenzo, que se comenta que desde aquel día está rodando su primera película, Un Williams viene a verme. No, en serio, le volvió totalmente loco. Estuvo a punto de marcar un golazo y más tarde fue el que generó el único gol del partido, que terminó siendo en propia de Calafiori. Nico logró su primer MVP del torneo. En los octavos de final ante Georgia dio la asistencia a Rodri para el 1-1 y más tarde, ya con espacio para correr, simplemente le hizo un tac al defensa. El defensa se quedó flipando, la verdad, y luego la metió para adentro. Williams volvió a brillar. La selección española se cargó a Alemania y a Francia y se plantó en la gran final ante los ingleses. En aquel partido, Lamine combinó con Nico Williams y este definió con la zurda a las mil maravillas ante Pickford. Con 22 años y 2 días se convirtió en el segundo jugador más joven en anotar en una final de Eurocopa, y España se proclamó campeón de Europa en el Olímpico de Berlín, con una versión letal de Nico Williams durante todo el torneo. Su espectacular rendimiento provocó que muchos equipos se interesaran enormemente en su fichaje. Meses atrás, Nico había renovado con el Athletic hasta 2027, pero su cláusula era de unos 58 millones de euros, un precio realmente bueno para un jugador que ya superaba ese valor en el mercado. Entonces, el FC Barcelona comenzó a interesarse por esta situación. Según el diario Sport, llegaron a tener incluso el sí del futbolista para vestir de azulgrana. El caso es que Nico Williams se acabó quedando en el Athletic, se puso la 10 a la espalda y a jugar. Tenemos mejor proyecto que el FC Barcelona, por eso Nico se ha quedado y no ha ido al FC Barcelona. Pero el transcurso de la nueva temporada sorprendió a todos. El FC Barcelona de Hans-Dieter Flick fue un vendaval ofensivo total, que conformó el ataque más letal de toda Europa. El Athletic Club también hizo una tremenda temporada, ya que se clasificaron para la Champions por primera vez en 11 años. Aunque el rendimiento de Nico no fue tan espectacular como el de la temporada anterior, por lo menos a nivel de números. Entonces, cuando finalizó la temporada, la operación de Nico Williams al Barcelona estaba muy fría. Por aquel entonces, Luis Díaz y Marcus Rashford Fiesta eran los dos mejores colocados para la delantera del Barça. El diario Marca incluso llegó a asegurar que esta vez era el Real Madrid quien estaba tanteando el fichaje. No obstante, en la concentración de España de la Nations League todo cambió. Nico comunicó a su agente su deseo de jugar en el FC Barcelona, un gesto que fue muy bien valorado por la directiva del Barça. A partir de ahí volvió a ser la prioridad número 1 del club y se intensificaron los contactos con el agente del futbolista, hasta tal punto de alcanzar un acuerdo personal, según Fabrizio Romano. En medio de todo esto, Laporta declaró que el Barcelona estaba preparado para pagar una cláusula si se presentaba la oportunidad de mercado. Parecía obvio que hablaba de Nico Williams, aunque Deco lo dejó todavía más claro: si las circunstancias de Nico se dan, pues vamos a intentarlo. Era evidente que el Barça ponía la directa para su fichaje, pero lo más surrealista e increíble de esta historia no había hecho nada más que empezar. Con los términos personales acordados y el Barcelona preparado para pagar su cláusula, muchos daban totalmente por cerrado el fichaje. Lo cierto es que Hansi Flick siempre lo tuvo claro. Cuando llegó a Barcelona, se suscribió a Cristian Nieto, y desde que el Inter los eliminó de la Champions no se ha vuelto a perder ni un solo vídeo de este canal, aunque por motivos logísticos no he podido comprobarlo. Por cierto, solo los reales sabrán dónde estoy, sabrán la historia de esta habitación. Lo que os contaba es que Lothar Matthaus, leyenda del fútbol germano, suscriptor de Cristian Nieto y amigo de Flick, comentó que Hansi soñaba con tener a Nico Williams en el equipo, y en una de sus últimas declaraciones de la última temporada, Flick expresó la necesidad de fichar a un extremo, porque realmente cuando Lamine no ha estado disponible, el equipo ha notado mucho la falta de un jugador con esa capacidad de desborde, con regate innato. La banda izquierda ya está ocupada por Rafinha, que es un jugador indispensable para Flick. Como se vio la temporada anterior,
interior, Rafinha se incorporaba continuamente a zonas centrales del campo. Justo ahí es donde saca su mejor rendimiento. Fijaros en este gráfico elaborado por The Athletic sobre los últimos años de su carrera. Se ve claramente cómo Rafinha ha bailado samba do Brasil, mayoritariamente en la banda derecha, pero también ha actuado por todas las zonas del ataque. Pero por sus cualidades podemos decir que es más un creador de juego que no el mítico extremo brasileño regateador, como sí lo es Nico Williams, que no es brasileño pero lo parece por cómo se mueve. Este domina a la perfección las situaciones de 1 contra 1, simplemente es capaz de destrozar defensas de todas las formas, tanto desde parado como en movimiento. Muestra una gran combinación de explosividad y técnica que lo hacen ser uno de los mejores regateadores del momento. De hecho, fue el cuarto jugador de la liga que más regates completó por partido y el que más de la Europa League en esta última temporada, idóneo para Flick por una razón. Efectivamente, Nico es un extremo que mira constantemente la puerta rival. De hecho, fue el jugador de la Eurocopa 2024 que más conducciones progresivas hizo de todo el torneo. Por otra parte, Nico destaca en la estadística de pases progresivos. Esto indica que seguramente hubiera encajado muy bien en este Barça y seguramente las estadísticas del jugador hubieran aumentado considerablemente. Entonces, con Williams en el extremo izquierdo, el ataque hubiera cambiado por completo. Rafinha hubiera ocupado seguramente una posición más central, e incluso, como afirmó Deco, Flick estaba preparando la posibilidad de jugar con Dani Olmo de falso 9 en algunos partidos, un experimento que ya realizó en un partido de Copa ante el Betis y le salió muy bien. Pero mientras el Barça ya pensaba en cómo encajarlo, el Athletic se estaba moviendo para impedir que este fichaje se hiciera realidad. Las palabras anteriores de Deco sobre Nico Williams no gustaron ni un pelo en Bilbao, por lo que su presidente se reunió con la liga para informarse si el Barça realmente tenía capacidad económica para afrontar su fichaje. Días más tarde, Miguel Galán acusó a Tebas en diferentes medios de comunicación de transmitir información confidencial del Barcelona al propio Athletic Club. El presidente de la liga les dijo que no tenían capacidad de saldo ni poder de inscripción. Con esa información se reunió con el agente de Nico Williams, con Nico Williams y el hermano, y le dijeron la situación que había. No sabemos con certeza si esto es cierto o no, pero realmente después de esa reunión la negociación cambió por completo. Entonces, en última instancia, exigió al Barça incluir una cláusula liberatoria por la cual el jugador se podría ir gratis en caso de que el club no pudiera inscribirlo. Aunque Deco les había dado la palabra de que el jugador estaría inscrito, el Barça no podía arriesgarse a que hubiera cualquier problema y perder de golpe más de 60 millones de euros, lo que hubiera sido un desastre absoluto. Aún así, los catalanes creían que el deseo de Nico de jugar en el Barça podía ser diferencial, pero estaban equivocados. El jugador regresó a Bilbao tras sus vacaciones y esa misma noche fue grabado para el contenido de redes sociales que anunciaría su renovación de contrato con el Athletic Club. A la mañana siguiente el acuerdo se hizo público. El Athletic renovó a su estrella 10 temporadas hasta el año 2035 con el lema Athletic Win. El Athletic ganaba. Vamos, para ponerle más picante al tema. Poco después salieron informaciones que no pude dejar pasar por alto. El club vasco igualaba el sueldo que el Barça podía ofrecerle, incluso llegaba a superarlo. Pero aparte, existe otro factor muy importante. El País Vasco, y en concreto en la provincia de Vizcaya, donde se encuentra Bilbao, tienen su propia normativa fiscal sobre los salarios de los futbolistas. Como dijo Eduard Romeu, ex vicepresidente financiero del Barça, Nico Williams hubiera costado un 40% más al Barça que lo que le cuesta al Athletic Club. Entonces, después de ver toda esta cadena de acontecimientos, me resultó inevitable pensar algo sobre el fútbol moderno, porque hoy en día la idea de amor eterno a unos colores a veces es eso, solo una idea. Quizás Nico se quedó porque de verdad lo siente y usó al Barça para sacar todavía más, pero cada vez es más difícil encontrar a estos One Club Mens de antaño, en un fútbol que, como es lógico, cada uno mira por sus propios intereses, y al final tan solo el tiempo tendrá la capacidad de juzgar si Nico eligió bien.